Un saludo especial para todos ustedes. Hoy, Viernes Santo. Mi nombre es José Alonso y tengo el privilegio de ser parte del equipo de enseñanza y predicación aquí en Christ Fellowship en español. Y hoy tenemos un servicio especial precisamente para un día muy especial, en donde conmemoramos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros. Y hoy he titulado el mensaje en esta hora: cuando parece que Dios me ha abandonado. Y todos hemos tenido esos momentos, ¿no es así? Bueno, quiero invitarlos para que abran sus Biblias en Lucas capítulo 24 y vamos a leer versículos 18 al 21 para iniciar el mensaje en esta hora. Dice la palabra del Señor: uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Qué cosas?, les preguntó Jesús. Y ellos le dijeron: las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Que el Señor bendiga su santa palabra. Hoy quiero iniciar contándoles un ritual que tienen las tribus Cherokee nativas de Norteamérica. Este es un ritual de iniciación para la hombría. Y la idea en este ritual es que el padre Cherokee toma a su jovencito, a su varón, y le cubre los ojos, lo lleva al bosque. Y el jovencito tenía que sentarse en la base de un árbol cortado y tenía que permanecer toda la noche con sus ojos cubiertos hasta que el sol golpeara su rostro, y entonces él podría quitarse la venda de sus ojos. Ahora imaginémonos el terror que pasaba este jovencito en medio de la noche. Imaginémonos por un momento lo que sucedería, los sonidos espeluznantes, el terror que él escucharía. No sabría en qué momento alguno de estos animales salvajes lo atacaría. No sabría si ciencia cierta qué tan cercano tenía el peligro. Lo peor de todo es que para pasar la prueba de la hombría no podía removerse la venda de los ojos, no podría buscar ayuda o pedir ayuda, ni podía llorar. Tenía que soportar la noche entera sentado en el tronco con sus ojos vendados. Cuando la noche al fin terminaba y el sol salía y golpeaba el rostro de este jovencito, entonces él podría removerse la venda. Y para su sorpresa, lo primero que este jovencito vería cuando se quitaba la venda de sus ojos sería a su padre sentado cerca de él. En ese momento el jovencito se daría cuenta que su padre había estado toda la noche cerca de él, toda la noche protegiéndolo, toda la noche cuidándolo, toda la noche acompañándolo. Pero este jovencito tenía que confiar. Ahora permítanme traer este ritual Cherokee a la enseñanza de hoy, porque esto es precisamente una ilustración de nuestra realidad espiritual. Nosotros vamos por la vida enfrentando situaciones difíciles, algunas que nos generan temor, terror, desazón, angustia, tribulaciones que se sienten como si estuviéramos en medio de la selva, con los ojos tapados, abandonados a la merced de nuestros enemigos. Pero así como el padre Cherokee siempre estuvo con su hijo en medio del terror de la noche, de la misma manera nuestro Padre Celestial siempre está a nuestro lado, acompañándonos en medio de los momentos más difíciles de la vida, aun cuando pensamos que Dios
nos ha abandonado. Y por eso quiero compartir con ustedes la idea principal en el mensaje de hoy. Es precisamente: Dios está conmigo aun cuando no lo percibo. Escuchen bien esto: Dios está conmigo aun cuando no lo percibo. Y tú estás escuchando este mensaje y tú dirás: bueno, pero ¿qué puedo hacer en esos momentos cuando no percibo a Dios, cuando siento que Él me ha abandonado, cuando las circunstancias se ponen muy difíciles en mi vida? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para tener la certeza de que el Señor en realidad está conmigo en medio de las dificultades de la vida? Bueno, esas son precisamente las preguntas que vamos a responder a la luz del texto de los dos discípulos camino a Emaús. Y para esto voy a compartir con ustedes hoy una verdad y una responsabilidad. Y estas dos cosas, esa verdad y esa responsabilidad, nos van a ayudar a navegar las circunstancias en la vida cuando pensamos que Dios nos ha abandonado. Así que vamos a iniciar con la verdad. Y este va a ser el punto número 1 en esta hora. Y es: las dificultades de la vida no, digan conmigo, no significan que Dios me ha abandonado. Recordemos el relato que leímos al inicio de este mensaje. Los discípulos camino a Emaús van hablando, discutiendo que Jesús ha sido crucificado. Ellos tenían unas expectativas. Y miremos la continuación aquí en el versículo 13. Dice: aquel mismo día, 2 de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo, escuchen esto, el día de la resurrección, 3 días después de la crucifixión, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos, los ojos de estos dos discípulos, estaban velados para que no lo reconocieran. Dios soberanamente no les permitía reconocer a Jesús. Y Él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? ¿De qué están hablando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Estaban sumamente agobiados, estaban tristes, recordemos, porque ellos venían hablando de que Jesús había sido crucificado. Ellos tenían unas expectativas gigantescas y ahora estaban tristes porque no se cumplieron esas expectativas. Dice el versículo 21: pero nosotros esperábamos, estas son las expectativas que ellos tenían que no se cumplieron, que Él era el que iba a redimir a Israel. ¿Quién? Bueno, Jesús de Nazaret, hombre poderoso en obra y en palabra, ese que había sido crucificado. Esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Ellos esperaban una liberación política, pero dice acá: además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Estos hombres estaban experimentando lo que muchas veces nosotros también experimentamos en la vida, y son aquellas expectativas no cumplidas. Ellos esperaban esa liberación política, ellos esperaban ser libres de la opresión romana. Jesús había sido esa esperanza que todo Israel por años habían estado esperando. Y de pronto tú te encuentras en una situación en la cual también tus expectativas no se han cumplido. De repente tú esperas que Dios haga algo en tu vida que aún no ha sucedido. De pronto estás enfrentando una situación de salud. De pronto estás enfrentando una crisis matrimonial, una crisis familiar. De pronto estás enfrentando una crisis relacional. Aún has venido pidiéndole a Dios que te regale el privilegio de tener un matrimonio, de encontrar esa pareja especial en tu vida, y aún no ha sucedido. De pronto le has pedido a Dios un hijo y aún Dios no ha respondido esa petición como tú esperas. Esas expectativas no cumplidas, esas dificultades en la vida nos dejan como estos dos hombres, tristes, agobiados, cargados
completamente entristecidos. Sin embargo, es importante entender que el hecho de que hayan dificultades en la vida no significa que Dios nos ha abandonado. Es importante entender que hay diferentes escenarios. A veces Dios simplemente responde con un no. A veces simplemente Dios no cumple las expectativas que nosotros tenemos. A veces también nosotros creemos que Dios debe obrar de cierta manera, cuando en realidad Dios obra de otra manera. O simplemente a veces estamos en situaciones difíciles por culpa de nuestra falta de fe, por culpa de nuestras malas decisiones, por culpa de las cosas malas que a veces hacemos y resultamos en situaciones muy dolorosas y muy difíciles. Pero el hecho de que las cosas estén difíciles, el hecho de que las cosas no son como yo quiero, no significa que Dios me ha abandonado. Dios está allí a nuestro lado, así como el padre Cherokee estaba siempre con su hijo en medio de la noche. Nosotros también podemos estar confiados de que aún en los momentos en donde no percibimos la mano de Dios, aún en los momentos en donde no creemos que las cosas están sucediendo como Dios quiere y como Dios debería hacerlas, aún en medio de esas circunstancias, Dios está con nosotros. Y esa fue la situación de estos dos discípulos camino a Emaús. Ellos esperaban un libertador político. Estaban entristecidos porque había sido crucificado. Ya era el tercer día que habían acontecido estas cosas y ellos regresaban de Jerusalén. Recordemos que esta era la celebración de la Pascua. Todos los judíos de la región y aún de más allá de Judea y de Galilea venían a Jerusalén y ellos ya regresaban de ese peregrinaje y venían sumamente entristecidos. Ahora, recordemos la idea principal. Dios está conmigo aún cuando no lo percibo. Dios está conmigo aún cuando no lo percibo. Así que la primera realidad, la primera verdad es que las dificultades de la vida no significan que Dios no está conmigo. Ahora vamos a ver cuál sería nuestra responsabilidad. Hay una realidad y ahora hay una responsabilidad. Vamos a ver entonces el punto número 2. Y es, ahí está mi responsabilidad. Debo buscar a Dios en oración y en su palabra. Miremos lo que nos continúa diciendo el texto aquí en este relato de Lucas 24, versículo 22. Y también algunas mujeres de entre nosotros, le contaron ellos a Jesús, nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. O sea, ellos le están contando a Jesús que aún vinieron unas mujeres a decirles que no estaba el cuerpo del Señor y que los ángeles habían anunciado que él había resucitado. Y luego nos dice, algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Había testimonio de las mujeres, había testimonio de los ángeles, había testimonio de otros discípulos que fueron a verificar, pero aún así ellos seguían entristecidos. Sus expectativas no les dejaban ver la realidad. Sus expectativas no les dejaban ver, las expectativas no cumplidas no les dejaban ver la realidad de que en realidad Jesús, valga la redundancia, en realidad Jesús había resucitado. Luego nos dice el texto, versículo 25, entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Miren que el problema no radicaba en una experiencia. El problema no radicaba en las expectativas no cumplidas. El problema radicaba en que ellos no habían puesto atención a lo que los profetas habían dicho. Dice acá, ¿no era necesario que el Cristo, o sea el Mesías, padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Claro que era necesario. Ahí en el capítulo 53 de Isaías, él había dicho todo lo que debía padecer el Mesías. Y entonces el Señor les dice, insensatos, tardos para oír. Eso estaba escrito.
Amados, nos pasa exactamente lo mismo y no percibimos a Dios simplemente porque no lo buscamos en su palabra, porque no sabemos qué es lo que debemos esperar de Dios en realidad, porque nos hacemos unas ideas que muchas veces son equivocadas y tenemos unas expectativas de Dios que en realidad no se ajustan con la realidad, simplemente porque creemos que Dios debe obrar de esta o de otra manera. Sin embargo, su palabra nos dice cómo obra Dios y qué podemos esperar de Él. Pero el problema es que no lo buscamos. Por eso la responsabilidad de buscarlo en oración en su palabra es fundamental para poder entender que Él está con nosotros aún en medio de los momentos más difíciles de la vida. Luego dice aquí, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las escrituras. ¿Ustedes se imaginan este estudio bíblico? Miren, yo daría lo que fuera por haber podido estar en este estudio bíblico con Jesús mismo, donde Él mismo exponía las escrituras y lo que decían los profetas referente a Él. Un momento increíble. Luego dice la palabra de Dios acá, se acercaron a la aldea a donde iban y Él hizo como que iba más lejos. El Señor hizo como que, bueno, yo sigo mi camino porque voy un poco más allá. Y dice acá el siguiente versículo, y ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado, y entró a quedarse con ellos. Y luego nos dice, al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó pan y lo bendijo y partiéndolo les dio. Miren qué momento más especial. Miren qué momento más glorioso. El Señor Jesús hace todo a su alcance para tener un momento de intimidad con ellos, un momento de comunión con ellos. Sientan a la mesa, el Señor parte el pan. Ahora, hay algo curioso, ¿por qué Jesús asume el rol de anfitrión si estaba en la casa que no era suya? Es posible que estos dos discípulos reconocen en Jesús esa autoridad, aunque todavía no sabían que era Jesús, esa autoridad espiritual que le dijeron, por favor, haz el honor de partir el pan, de bendecirlo. Y luego nos dice el texto bíblico, entonces les fueron abiertos los ojos. Así como el jovencito se quitaba la venda y veía a su padre que había estado con ellos, que lo había acompañado, que lo había protegido. De la misma manera, cuando estos hombres se sientan a la mesa con el Señor, fueron abiertos sus ojos y ahora ellos se daban cuenta quién era el que había estado caminando con ellos, explicándoles las escrituras, trayendo consuelo, trayendo ánimo. Y en ese momento vieron que era el Señor y lo reconocieron, pero Él desapareció de la presencia de ellos. En ese instante, cuando ellos se dieron cuenta de que Jesús era en realidad el que estaba con ellos, Jesús desaparece. No sabemos cómo, no sabemos si fue de un instante al otro, no sabemos si salió corriendo. Lo que sabemos es que ya no estaba más con ellos, porque ellos ya habían tenido conciencia de la presencia de Dios con ellos, de que todas las promesas que estaban en las escrituras acerca del Mesías, del Rey prometido, se cumplían en Jesús, que toda esa tristeza que ellos tenían, porque Jesús había sido crucificado y era ya el día tercero y nadie sabía de Él, supuestamente porque sí sabían de Él y ellos sabían de los testimonios al respecto de la resurrección. Pero su tristeza, su congoja los había cegado de tal manera que no podían ni siquiera recordar las palabras del Señor, lo que decían las escrituras acerca de Él. Es en este momento en que ellos reconocen que Jesús estuvo con ellos, y dice la palabra de Dios, y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón? Amados, yo no me imagino qué será tener a Jesús en persona explicando las escrituras. ¿No ardía nuestro corazón? Esto es lo que le sucede al creyente que busca al Señor. Yo les puedo contar, mi vida se la pasa, toda mi vida gira en torno a las escrituras. Yo me la paso en la Biblia y
cada vez que tengo el privilegio de estudiarla, arde en mí el corazón, arde mi corazón, arde mi alma, arde mi ser interior al ver las maravillas de las verdades eternas que se encuentran en las Escrituras. Por eso nuestra responsabilidad es buscar a Dios en oración, en comunión con Él. Obviamente Jesús ya no está aquí físicamente, está espiritualmente por medio de su Espíritu, lo cual nos da acceso a todos al tiempo en cualquier lugar del mundo, porque si Jesús estuviera aquí físicamente, pues no tendríamos cómo acceder a Él la mayoría de nosotros. Por eso Él dijo: es mejor que me vaya, les conviene, porque yo me voy, pero les voy a dejar mi Espíritu. Podemos tener comunión con Jesús por medio de la oración a través de su Santo Espíritu, y también tenemos la responsabilidad de buscar lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cuáles son sus expectativas de nosotros? ¿Qué quiere Dios que nosotros hagamos y cómo Él desea que vivamos? ¿No ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? ¿Quieres que arda tu corazón de pasión y de vida? Miren el contraste. Ellos estaban tristes, acongojados, afligidos, pero luego empezó a arder su corazón, empezó a haber vida, empezó a haber ánimo. ¿Por qué? Porque fueron expuestos a las Escrituras. Si tú hoy te encuentras en una situación de tristeza, en una situación de angustia, en una situación de depresión, abre la palabra de Dios, busca las Escrituras. Pon un mensaje de un buen maestro que te enseñe la sana doctrina, que te exponga las Escrituras. Entonces será reemplazada la tristeza en tu corazón, la depresión, la angustia y el dolor serán reemplazadas por ese ánimo, por ese ardor lleno de vida en el corazón al ver las verdades maravillosas que Dios tiene en su palabra para todos nosotros. Es importante, amados hermanos, que tengamos esa conciencia de que hay una realidad, de que las circunstancias difíciles en la vida no significan que Dios me ha abandonado, para nada. Y también tenemos la responsabilidad de buscar a Dios en oración y en su palabra. Miren lo que dice aquí este pasaje que me encanta, de 2 de Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 7. Y esa es la nueva traducción viviente. Miren cómo lo traduce, me encanta. Dice: pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Se los voy a repetir. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Aunque tú no veas la mano de Dios, aunque tú no veas a Jesús físicamente caminando contigo como estos dos hombres regresando de Jerusalén camino a Emaús, aunque tú tengas una venda que te impida ver la presencia de Dios, nosotros no vivimos por lo que vemos, sino por lo que creemos. Y creemos que Dios está con nosotros y que Él envió a su Hijo Jesús a morir en nuestro lugar y a resucitar de entre los muertos para darnos la vida eterna, quien nos ha dejado su Espíritu para estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y así como los discípulos tuvieron esa oportunidad de tener comunión con Jesús, compartieron de una cena, compartieron de una comida con Jesús, hoy, Viernes Santo, queremos también aprovechar este momento para tener comunión con Jesús de una manera especial. Y eso lo hacemos a través de ¿qué? De la Santa Cena. Porque en la Santa Cena hacemos un poquito lo que Jesús estaba haciendo con estos dos discípulos. Vamos a recordar lo que Jesús hizo a nuestro favor. Vamos a proclamar su pronta venida. Y vamos a descansar en sus promesas. Así que vamos a listar los elementos de la cena, el pan y el fruto de la vid, para que podamos compartir en este día especial de Viernes Santo esta ordenanza que el Señor nos ha dado de la Santa Cena. Así que vamos a tomar este pan y el fruto de la vid y vamos a abrir nuestras Biblias en 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 23.
Y allí leemos que el Señor dice: porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. Aquí hay algo interesante antes de tomar el pan. Dice que recibió el apóstol Pablo del Señor, la autoridad es de Jesús mismo para conmemorar su sacrificio a nuestro favor. Dice que es para ustedes, o sea, para los creyentes, para aquellos que han dado testimonio público de su fe. Así que si aún tú no has entregado tu vida a Jesús, si aún no has dado testimonio público por medio del bautismo de que en realidad eres un discípulo de Jesús, te animamos a que hagas este paso cuanto antes, a que tomes esta decisión y entregues a Jesús tu vida y también te bautices. Y entonces, una vez que hayas hecho esto, puedas participar de la cena del Señor. Así que el significado es que el pan simboliza el cuerpo de Jesús que fue entregado por nosotros como el cordero que sustituye al pecador en la cruz. Él recibe el castigo que merecíamos cada uno de nosotros. Así que vamos a tomar este pan, pero miren lo que dice el versículo 27. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, o sea, a la ligera, sin haber entregado su vida a Cristo, sin haber reflexionado en su corazón, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Entonces, vamos a tomar un momento de reflexión. Vamos a pensar de qué cosas necesitamos arrepentirnos, de qué cosas necesitamos venir delante de Dios para que el Señor, con su gracia y con su amor, nos limpie de todo pecado. Señor, perdónanos, Padre, porque te hemos fallado de muchas maneras. Venimos a tener comunión contigo, oh Dios del cielo, y te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Tomamos este pan que simboliza tu cuerpo que fue entregado a nuestro favor para perdón de pecados. Comamos todos del pan. El versículo 25 dice la palabra del Señor: de la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. La sangre de Cristo fue derramada por ti y por mí para limpiarnos y lavarnos de nuestros pecados y darnos la oportunidad de tener la vida eterna. Así que tomemos todos la copa. Esta copa simboliza el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Y ahora recibimos la gracia de Dios, el perdón de Dios y la vida eterna a través del sacrificio de nuestro Señor. Y dice el versículo 26 para cerrar: porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Así que hoy conmemoramos la obra de Cristo, anunciamos su muerte y proclamamos su pronta venida. Vamos a orar. Dios del cielo, te damos gracias, Señor, por este precioso mensaje donde nos has dado esa esperanza. Nos has recordado que tu presencia siempre está con nosotros, Señor. Gracias por permitirnos participar de la Santa Cena. Gracias por esta ordenanza en donde recordamos la obra de Jesús, anunciamos su muerte y proclamamos su pronta venida. Si hay alguien en la audiencia, Señor, que está escuchando este mensaje y aún no ha entregado su vida a ti, yo te pido, Señor, que le regales la fe y hoy pueda esa persona entregar su vida también a ti. Si ese es el deseo de tu corazón, ora conmigo en este momento. Dios, yo te doy gracias porque hoy has hablado a mi vida. Yo quiero vivir de tu mano
y te entrego mi vida por completo. Te pido perdón por mis pecados. Creo que Jesús murió en mi lugar y resucitó al tercer día para darme la vida eterna. Ayúdame a buscarte en oración y en tu palabra todos los días de mi vida para vivir conforme tu preciosa voluntad. Todo te lo pedimos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora vamos a tener una preciosa oportunidad para cantar la gloriosa realidad de que Jesús es quien nos da la victoria en cualquier circunstancia. Dios les bendiga.